Hola, saludos amigos, sean todos bienvenidos a la tertulia de Interalmería Televisión. ¿Han oído ustedes hablar de bases andaluzas socialistas? Bases andaluzas socialistas. Es la primera vez que lo oigo, concretamente hoy. Esta misma mañana he estado haciendo indagaciones para ver si había alguien de Almería de bases andaluzas socialistas. Y es que miren, ha sido a raíz de una noticia que he visto en The Objective, que dice que bases del PSOE de Andalucía desobedecen a Ferraz y organizan una alternativa a Espadas. Concretamente, el movimiento denominado Bases Andaluzas Socialistas integra a militantes que apoyaron a diferentes candidatos en las primarias de junio de 2021, en las que salió elegido el actual secretario general. Piden un cambio de rumbo tras los fracasos electorales cosechados en una comunidad autónoma que aglutina el 25% de los afiliados. La plataforma recién constituida subraya la situación que atraviesa el PSOE de Andalucía en la era Espadas. Por un lado, en términos de ilusión, pero sobre todo cuantitativos. Los resultados electorales demuestran un claro alejamiento del electorado andaluz, tras 4 derrotas y una caída del suelo electoral a los 880.000 votos en las autonómicas de 2022, con 30 diputados, frente a los 58 del Partido Popular. Los socialistas andaluces también perdieron 111 alcaldías en las últimas municipales y culminaron la cadena de desastres, perdiendo en todas las provincias en las elecciones al Parlamento Europeo. ¿Y quiénes son? Pues bueno, de momento no se sabe quién es el de Almería. Hay uno que fue alcalde de Torremolinos, hay 3 o 4 citas de los 8 que han firmado este documento, uno por cada provincia. Se supone que como hay 8 provincias andaluzas y una es Almería, tiene que haber uno de Almería, o una, pero no sabemos quién es. No ha aparecido. Como digo, he hecho indagaciones esta mañana para ver si me decían y me daban norte de esta nueva formación política o esta nueva sensibilidad, mejor dicho, dentro del Partido Socialista, pero aparecen 7 con nombres y apellidos, pero me falta el de Almería. A ver si va a ser que no hay nadie de Almería o que está tan escondido que no aparece. Pero en fin, como digo, seguiremos la pista para ver qué hay de esta buena nueva sobre lo que parece ser ha sido cerrar las puertas a cualquier tipo de discrepancia antes del Congreso Nacional del Partido Socialista, porque ya saben ustedes lo que ha ocurrido en Castilla y León, que querían hacer un congreso regional y ha dicho Pedro Sánchez que no, que hasta que no se haga el suyo a nivel nacional, que aquí no se mueve nadie. Y ahora aparece esto en Andalucía. Raro asunto. Saludamos a nuestros contertulios. José Antonio, buen día, muy buenas. Buenas noches, Antonio. ¿Cómo estamos? Bueno, estamos aquí como se suele decir. ¿Tienes noticias? A ver si es de elegido de allí, de tu zona. Pues mira, me extrañaría y no me extrañaría. Los que están, como se dice el refrán, son todos los que están, pero no están todos los que son. Bien. Como sabemos, en el Ejido hay 2 concejales del Partido Socialista que pasaron a los no adscritos por discrepancias con su partido. Es decir, ¿por qué no? Podían ser. Podría ser, claro. Y además, entre ellos la que era el número 1 iba a ser portavoz. Ya. No sabemos nada al respecto. Así que bueno, a ver si se decanta alguien y dice, bueno, pues soy yo, ¿qué pasa? Sí. Venga, Antonio, hoy también recordar que es el Día Mundial de la Salud Mental. Es decir, recordar que es un día en el cual es una enfermedad que cada vez afecta a más personas y bueno, darle desde aquí el agradecimiento a todos los voluntarios y a aquellas asociaciones que hacen que el día a día de estas personas sea mejor. Y es el día, esta mañana me lo decía Ana Martínez Lavella, diputada del Partido Popular por Almería, que hoy se iba definitivamente a aprobar la ley ELA para la dependencia que necesitan los enfermos de ELA, después de tantas veces, de tanta insistencia que ha sido rechazada por el gobierno socialista, que al final se presentaba la solicitud de aprobación. Oye, y se posponía, y por unas cosas, por otras, dice, pero bueno, cosa tan importante como es la dependencia del ELA, y no la aprueba el gobierno socialista. Por fin ya, definitivamente, y además me lo decía Ana Martínez Lavella, que afortunadamente ya se ha logrado ese consenso y esa aprobación definitiva. Antonio, ¿cómo estamos? Don Antonio Pérez. Muy bien. ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. ¿Alguna novedad?
A mí en particular, hoy he tenido pues el placer de comer con un buen amigo mío, mi compañero de pupitre, cuando yo estaba en el colegio con pantalones cortos, que seguimos conservando la amistad. Él vive entre Málaga y Granada y ha venido de Granada con su mujer expresamente para que comamos juntos. Oye, ¿y cuántos erais en el aula? En el aula en la que yo estaba, 30 y algo. 30 y tantos, ¿no? Y entonces había gente en el pueblo, estábamos niños, porque ese era el aula, digamos, de los mayores, y otros 30 y tantos, 40 en la de los más pequeños. Claro, sí, normalmente estábamos como 40. Solo de niños, claro, sí. Aparte estaban las niñas, ya, claro, en otra aula distinta. Eso fue muy posterior, el aula de integrarlo. Pero sí, y nos defendíamos bien, y aprendíamos, y el profesor llevaba bien la clase. Sí, ahora como andan liados con esto de la ratio y tal, y que hay hacinamiento, decía el otro día José Luis Sánchez Teruel. Más que conozco, recuerdo casos de que están las dos aulas de los niños, la de los más pequeños y la de los mayores, cada una con su maestro, no ir algún día por circunstancias a uno de los maestros y uno solo se hacía cargo de las dos aulas. Ajá. Y llegaba a tener más de 70 niños. Qué barbaridad. Nos lo pasábamos los niños un poquito mejor, pero tampoco mucho mejor. No había mucho desmadre, se hacían las cosas. Se hacían, como se podía, pero se hacían. Pero se hacían, con pleno respeto al maestro y a todas las personas mayores, procurando gamberrear un poco, que también es lógico en esa edad, pero sin ningún problema anormal, ni ninguna Hablando cosa de gamberrear, rara. ahora hablaremos también del caso Ábalos y compañía, que viene la cosa cargadita, pero en fin, esto es sorpresa tras sorpresa. Juanjo Cano, buenas noches, almeriense. Pues buenas noches, almeriense. Hoy tenemos una noticia importante para los que nos gusta el deporte, que hoy 10 de octubre del 2024, un símbolo como Rafa Nadal ha dicho que en vez de cortarse la coleta como los toreros, pues que deja la raqueta. Y Rafa Nadal pues no solamente es un símbolo en el tema del deporte, porque claro, el deporte muchas veces se mide por los éxitos, por ganar, pero ha conseguido en este caso ser una persona que es un referente también social, y ha hecho imágenes, sobre todo cuando hubo la riada en donde él vive, ayudando de forma desinteresada, y creo que iniciará una nueva fase en el deporte en donde creo que va a dejar de nuevo huella. Sí, desde luego, es que no es solamente un crack a nivel deportivo, es también como persona, es como ejemplo hacia una juventud y más allá de la juventud, como persona madura, y sobre todo saber encajar el éxito con lo que es también la humildad y el buen ejemplo en el buen hacer. Desgraciadamente vamos a hablar ahora de temas que no nos gustan mucho. A Rafa Nadal también le intentaron buscar las vueltas por temas de fraude fiscal y de dónde estaba los impuestos, y la verdad es que se queda en una anécdota comparado con todo lo que llevamos viendo. Eso sí que es un huracán. Lo mismo que ha pasado con Nacho Cano. Sí, aquí cualquiera que destaca y tal, y que ven que tiene un flanco ahí, que por ahí podemos atacar. Oye, van y atacan, porque es que, claro, aquí el que asoma la oreja y enseguida... Eso sí, un huracán. Hemos tenido 2 días fastidiados de aire y de viento y de tierra y de tal, pero el huracán que llevamos las últimas horas con todo lo que está saliendo del gobierno de la nación y sus satélites es ciertamente preocupante. Ya. Ayer cuando venía a los estudios por la tarde, había como una nube llegando al Toyo y sobre todo a la escuela de golf y tal, y estaba todo como haber una concentración de niebla aquí, si es imposible, además con este vendaval, la niebla no puede estar aquí. Y era el terragal que hay todavía, que se ha levantado una polvareda tremenda, en donde se celebró el Dream Beach, Y bueno, pues yo no sé si eso lo van a arreglar o no lo van a arreglar. ¿Qué van a hacer ahí? Una vez que hace el movimiento, en la zona que tantas veces hablo yo, que estamos en permanente construcción en mi barrio, ayer era una ventisca de arena, como si estuviéramos en el desierto moviéndose ahí las dunas, porque cuando tú mueves cuando mueves la tierra y la arena, pues no se queda fija. Y si no pones ningún medio, si no hay vegetación, o regándolo de forma artificial, pues aquí que llueve también tampoco, pues no consigues fijar el terreno, y en cuanto corre viento, que aquí corre viento prácticamente a diario, pues se mueve. Sí. Bien. Ayer tuvimos la oportunidad de escuchar a Pedro Sánchez encabezando su disertación diciendo: digamos a la gente la verdad.
si dice eso Pedro Sánchez, inmediatamente, ¿qué pensáis vosotros? Que se lo aplique a sí mismo. Ya. Es lo primero que se me ocurre. Ya, pero es que lo que Que ojalá pasa empiece a decir la verdad alguna vez. cuando tú en un exordio de este tipo dices, lo antecedes con digamos a la gente la verdad, dices, pero bueno, vamos a ver, y sabes perfectamente que vas a mentir, que vas a decir una mentira, pero muy gorda, y además una mentira que se puede perfectamente evidenciar. Bueno, pues vamos a recordar ese momento de Pedro Sánchez con esa frase que antecedía a una mentira y a una manipulación, que es, vamos a decir la verdad a la gente. Digamos la verdad a la gente, señoría. Primero, no hay rebaja de condenas. Lo que se hace es tener en cuenta los años que los presos ya han cumplido en cárceles en el extranjero conforme al derecho europeo. A quienes se les condenó a 30 años, cumplirán 30 años. Y a quienes se les condenó 10 años, cumplirán 10 años. No hay rebaja alguna, señorías, del PP. Y ustedes lo saben. Y por eso votaron a favor de este proyecto de ley. Por tanto, sabían lo que votaban. Presidente, un segundo. Un momento, sabían lo que favor, votaban. Un momento. Señor Tellado, le pido por favor que no reitere en insultos mientras los intervinientes realizan su intervención. Así que ya tiene usted una llamada al orden. Así que retire, por favor, la palabra que ha dicho de tramposo, porque creo que no ha lugar en este pleno. No. Le digo que no le voy a permitir que no reitere los insultos porque tendré que volver a llamarle al orden. Bueno, esa es otra. Ahora resulta que decirle tramposo a alguien que hace trampas es un insulto. O sea, pero bueno, ¿qué no es insulto ya para el Partido Socialista? Y para todos los defensores y esta manera de actuar de súbditos, de estar supeditados al señor Pedro Sánchez, que no se le llame tramposo, por favor, y corta una intervención y le llama al orden y le dice que no vuelva a reiterar, eso sí, desde la bancada, que tampoco era una exposición abierta, que no estaba con el micrófono abierto, sino que le estaba diciendo tramposo. Pues bueno, pues si es que quien hace trampa es tramposo, pero no es un insulto, es una perfecta definición ante un acto que se puede comprobar que efectivamente ha sido una trampa. Miren, están diciendo que se están computando en los años que han estado encerrados en Francia y ahora se los restan de las penas que están ahora mismo en prisión los etarras en España. Pero no es así, es que en Francia hay un concepto que se llama asociación de malhechores. Esto lo vengo diciendo desde el martes pasado. Yo no sé por qué todavía no se aclara este asunto y no se dice a las claras. Aquí en España es pertenencia a banda armada y además por juicios y condenas que han sido definitivas por asesinatos. Pero en Francia no. Entonces son dos cosas distintas. Miren, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea nunca ha obligado a España a tener en cuenta las condenas impuestas a etarras en Francia antes de 2010, a la hora de aplicarle nuevas condenas en España. El gobierno del Partido Popular incluyó aquella disposición adicional en la norma de 2014 con Mariano Rajoy para que no se computaran las condenas previas a 2010 y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea no ha rechazado esa ley. No la ha rechazado. Está vigente a día de hoy. De hecho, por aquello de las transposiciones que hacen, es que esto es una transposición de un dictamen o de una directiva europea. Ahora se ha convertido esto de la transposición en, digamos, el Joker. Esto nos sirve de comodín para cualquier tipo de historias, para mentir y para pervertir algunas noticias que nos llegan de Europa y algunas directivas que nos llegan de Europa. De hecho, 3 etarras a los que no se computaron las condenas impuestas recurrieron ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. El tribunal señaló que no se habían violado los derechos fundamentales de ellos. Lo que sí es cierto es que esta reforma legal, además de derogar la disposición adicional del gobierno de Rajoy, transpone una directiva europea de 2019 que en ningún caso tiene que ver con la rebaja de penas a etarras. Yo no sé cómo hay que decirlo ya. Que lo que penaron en Francia es una cosa y lo que están penando en España es otra. Y la tienen que penar al completo, tienen que llegar al final de esa condena, en la cárcel. Y no tiene nada que ver lo de Francia,
que era otra cosa, era por otros conceptos. Yo no sé por qué no salen a explicarlo esto de una forma diáfana y mejor que lo hago yo, claro. Porque, porque no les interesa a ellos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ellos lo que se han comprometido, a ellos me refiero al gobierno, se han comprometido con Bildu, con el que gobiernan en algunas partes del país, a que se produjera una rebaja en las penas. Bueno, pero digo, Antonio, que lo explique la oposición, que lo explique Vox y que lo explique el Partido Popular. Si el Partido Socialista ya sé que no lo va a explicar, y Bildu menos. Pero ellos, que lo explique quien... Oye, es que no tienen... Ellos bastante tienen con el error que han cometido al apoyar algo que nunca debieron apoyar. Y con la firma de unos diputados de que habían leído detenidamente el proyecto cuando no lo habían leído. O al menos eso ha quedado demostrado. Bastante tienen con explicar eso. Aunque eso no tenga importancia, porque la ley se hubiera aprobado en cualquiera de los casos. Tanto se aprobó votando sí como se hubieran votado no. Y no van al fondo. El fondo es que si en Francia están condenados y han cumplido penas por robar, no tiene nada que ver con un asesinato que cometan aquí y se les condonen por asesinato. De la pena del asesinato no se puede restar la pena cumplida por robar, porque no tiene nada que ver. Sí, y es así de sencillo. Pero por asociación de malhechores, que era en Francia. Lo tienen tipificado así. Sí, yo Antonio, el refranero español, que es muy sabio, cuando dice Pedro Sánchez, vamos a decir la verdad o digas la verdad, dime de qué presumes y te diré de qué careces, ¿no? Porque evidentemente decir la verdad creo que nunca. Está claro que es un pago a Bildu. Está claro igualmente que hay que ponerse las pilas a la oposición, tanto el grupo político Vox, en el cual formo parte, como el Partido Popular, que son los que realmente, por lo menos Vox está haciendo la oposición. El PP baila, como ha dicho una vez a la María, una vez sí, otra vez no, ahora te critico, pero ahora me pego contigo y ahora hacemos lo que la comida juntos. Para mí el Partido Popular y el PSOE son las dos caras de una misma moneda. Sale cara o sale cruz, pero es lo mismo, ¿no? Al final... Y vos que cae de canto. Vos cae de canto, pero no es la misma moneda. Yo creo que no es la misma moneda. Por lo menos tratamos de no ser la misma moneda. Sí es cierto que hubiera salido igualmente salir adelante, pero había que haberlo explicado un poquito mejor. Esto nos vale a todos para saber que el Partido Socialista y su conglomerado de Bildu, etarra, independentistas y toda esa amalgama que ha juntado ahí, cuando presenta algo hay que leérselo y estudiarlo muy bien, porque a la que te descuides te cuelan. Te la cuelan. Es decir, a lo mejor esa transposición o esa disposición adicional, que no sé cuántas páginas, puede tener 200, a lo mejor eso estaba en un simple párrafo de 2 líneas. Si tiene 10 o 12. Entonces menos todavía. Claro, no sé y el párrafo es una sola línea. Una sola línea. Claro, exactamente. Nos tiene que valer a todos para ponernos las pilas. Que hubiera salido igualmente. Sí, habría salido porque era voluntad del Partido Socialista que esto... Por eso digo yo muchas veces... Y el conglomerado fragmentado. Claro, es que lo que hacía... han criticado muchísimo a Ayuso porque decía que ETA está más viva que nunca, a través de Bildu y tal. Hombre, más viva en el sentido de que sigue actuando a través del brazo político de Bildu y tal. Pues sí, sigue. Lo que pasa es que, claro, ETA no mata, pero sí influye muchísimo. Hasta el punto de que antes, cuando mataba y también cobraba el impuesto revolucionario, ¿a quién se lo cobraba el impuesto revolucionario? Pues al que estaba amenazado, al que amenazaban con secuestrarlo o con matarlo o con lo que fuese, ¿no? Y claro, pues a empresarios, a empresas, a potentados, a los que tenían posibles, pues siempre tenían que pagar obligatoriamente el impuesto revolucionario a la ETA. ¿Ahora quién paga el impuesto revolucionario? Lo pagamos todos los españoles. ¿A través de quién? Del presidente del gobierno de España. Es el presidente del gobierno de España el que está pagando el peor impuesto revolucionario a el brazo político de ETA. Que es, ¿qué le pide Bildu? Y se lo concede. Que le pide esta abyección, lo más abyecto que pueda haber, que es ahora mismo humillar a las víctimas del terrorismo, sacando de la cárcel a los asesinos. Oye, y lo hace. ¿Lo hace por qué? Porque le conviene, porque son 2 días más y un cuarto de hora más en el poder. Y así va ganando territorio, sí. Y así va ganando... Pero parece que la noticia, asesores de Vox y de PP no se han leído. La noticia es que el Partido Socialista va a dejar etarra en la calle antes de tiempo. Esa es la noticia. Y que lo tenía ya así previsto. Esto era Bildu, ya reconocido, que efectivamente la idea es suya, la imposición es suya. Y entonces le dice, ¿quién lo podría hacer? Oye, pues que lo haga Sumar. Eso ya el gobierno. Exactamente. En vez de decir de nosotros que Sumar que lo se presente apunte, Sumar, exactamente, que
Además, ellos pueden ahora tener, digamos, salir a escena de alguna manera con este argumento y además incluso hasta se van a enorgullecer de presentar esta iniciativa. El gobierno no se quema, Pedro Sánchez, el PSOE no se quema, pero en definitiva es quien va a aprobar todo esto. Y además presentan la enmienda a última hora. Claro. Una vez que el proyecto ha pasado por todos los organismos que tienen que informar al mismo, dándole el visto bueno. Claro. Y Bildu es el que no aparece para nada. Dicen, no, nosotros no hemos pedido nada. Nosotros estábamos aquí tranquilos. No han regalado esto. Exactamente, no lo han regalado. Pues no es así. En fin. Pues entiendo que citar prensa extranjera queda un poco así grandilocuente, pero hace una semana salió una portada de un medio muy prestigioso a nivel internacional, Economist, que decía: Pedro Sánchez se aferra al cargo a costa de la democracia española. Sus oponentes lo acusan de subvertir la Constitución. Y luego se añadió otro de Times: si Pedro Sánchez es malo para la democracia. Lo más interesante del artículo es que no hace un análisis sobre las certezas que podemos estar hablando aquí. Él cambió el concepto a mentira, sino empezamos a saber que se cambiaba de opinión, sí, y que él decía cosas antes de ser presidente del gobierno y luego podía decir y hacer cosas distintas siendo presidente del gobierno. Lo más importante que decía el artículo era que Pedro Sánchez está ahí porque hay una oposición que no está haciendo ni su trabajo ni está unida y no consiguen el desgaste más que previsible que podía tener el gobierno. En todas las encuestas que estamos viendo sale que el Partido Popular es el partido que gana, pero no gana ni con mayoría absoluta, y para llegar al gobierno se tendría que dar una coalición con Vox, y en algunos casos, si llega vivo el fenómeno de Alvise a las próximas elecciones, para poder gobernar. Es decir, que aun haciéndolo todo lo que vayamos a hablar ahora de temas de corrupción, hay un suelo electoral en España, en este caso que estamos analizando, en donde indica que haga lo que haga ese partido en el gobierno, van a seguir apoyándolo. Entonces, hay un problema social identificado con ideología, con partido, en donde veamos una cosa tan flagrante como esta, en donde se utilicen cualquier tipo de artimaña, metiéndolo en más leyes, haciéndolo de forma, como ha dicho el secretario del Partido Popular, forma tramposa, pero ellos no han estado a la altura. Ahora hay una palabra que se dice mucho en el argot, que se lee en diagonal. Leer en diagonal, leo rápidamente, sí, y no presto atención a todos los detalles. Entonces, estamos en la situación que estamos porque sabemos lo que tenemos como presidente del gobierno. Pensábamos que era muy difícil que llegara un presidente del gobierno más peor que Zapatero, y creo que lo está superando de forma admirable. Cosa que parecía difícil, ¿eh? Parecía imposible, pero lo está haciendo de forma admirable. Pero es que, claro, se ha enfrentado a una oposición que en muchos casos, aunque hagan discursos ahora grandilocuentes, si como mínimo lo hubieran parado con su no firma, podrían estar haciendo ahora oposición, pero es que una vez que han firmado, ¿qué le dice a los españoles? Pues no hay explicaciones. Bueno, y luego, en cualquier caso no lo podían parar. Y sin dejar de estar de acuerdo en lo que has dicho, simplemente te recuerdo que en Francia había un partido socialista y que en Italia había un partido de democracia cristiana. Eran mayoritarios y ambos prácticamente han desaparecido. Que a Pedro Sánchez, que cuando las barbas del vecino vea mojadas, vea afeitar, que ponga las tuyas remojadas. Tenemos el caso de Portugal. En Portugal han sido capaces de reconvertir el Partido Socialista y toman medidas que serían bastante compatibles con propuestas que hace el Partido Popular, sí, de exenciones fiscales y de atracción, sí, de pero empresas. En relación al suelo del Partido Socialista, el socialismo francés tenía más suelo y la democracia cristiana en Italia más suelo. Y ambos prácticamente han desaparecido. Luego, esos suelos que consideramos que es el mínimo de votos a conseguir y que prácticamente son firmes, esos suelos de vez en cuando desaparecen. Bueno, vamos a ver, porque desde luego el Partido Socialista tiene una papeleta importante. Bueno, tiene un talonario de papeletas, porque es que es impresionante la cantidad de cosas que están saliendo. No solamente es el caso de su señora, de su hermano, es que ahora resulta que esto tiene una configuración pseudomafiosa, que es el caso Ábalos. Es que es una trama increíble. Miren,
para no extendernos mucho en este asunto, lo cierto es que podemos ver cómo anda la prensa a nivel nacional. Algunos titulares, miren, por ejemplo, el juez envía a Víctor de Aldama, conseguidor de la trama Koldo, a prisión. Cuando decimos Koldo, estamos diciendo Ábalos. Vamos a seguir viendo más titulares, porque esto es un no parar. Si lo podemos ampliar, la trama de Koldo usaba un nombre en clave para Sánchez. El one, el uno, el número 1. Seguimos con más titulares, como digo, son unos titulares que resumen lo que está ocurriendo en la trama Ábalos y las vinculaciones que tiene con el gobierno del Partido Socialista, el gobierno de Pedro Sánchez. Ábalos al borde de la imputación. El juez pregunta al Congreso si está aforado ante el Supremo, lo cual quiere decir que va a recibir la respuesta y lo imputará el Supremo. Vamos a seguir con más titulares. La UCO, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, que es la UCO, señala que Ábalos fue crucial en los contratos millonarios de mascarillas de la trama Koldo. Ahora vemos otra. Aldama, que es el comisionista de toda esta trama, de toda esta mafia. Aldama a Delci tras el encuentro de Sánchez con Leopoldo López. Fue en Ferraz, no en Moncloa. Besos. Y seguimos. Sánchez aprobó el encuentro de Ábalos con Delci en Barajas por WhatsApp y dijo, me parece bien. Esta es otra, ¿eh? Negaron lo de las maletas, negaron que Delci pisara suelo de la Unión Europea. Lo negaron todo y sin embargo fue Pedro Sánchez el que por WhatsApp dice, me parece muy bien, adelante. Estos son investigaciones de la Guardia Civil. ¿Tenemos algún titular más? O es que, claro, es una retahíla impresionante. Y falta alguno, como por ejemplo, que en las maletas posiblemente podrían haber venido a España barras de oro, 104 barras de oro, que venían desde Rusia. Eso sí, compradas a Venezuela, a Delcy Rodríguez. O sea que va a ser que a lo mejor las maletas, presuntamente, podrían incluir las 104 barras. No dice lingotes, ¿eh? Oye, Antonio, ¿qué diferencia puede haber entre una barra de oro y un lingote? Depende de dónde se considere en un sitio y otro. El lingote mundialmente tiene un peso y una medida concreta y la barra puede ser de distintos tamaños. Pero a mí me da la impresión de que una barra puede ser más grande que un lingote, ¿no? Puede ser más grande que un lingote o puede ser más pequeña. Luego está el lingotazo. El lingotazo. Pero eso ya es otra cosa. Eso es para after hour. O las maletas de lingote, sí, de barra. Claro, exactamente. Son de más tamaño. Claro. Bueno, pues... ¿Qué podemos decir muy rápidamente? Sí, porque de todos estos titulares hay uno que me preocupa que no ha salido, que es la implicación que ya han sacado unos audios que implican a instituciones como la Guardia Civil. El hacer todo añicos, como estamos viendo, llevamos años con la especulación de toda esta trama, de que parecía que todo estaba cogido por hilo. Y poco a poco se le está dando forma a un caso que nos parece increíble. Se está llevando por delante todas las instituciones, se está empezando a llevar, porque también la policía estaba implicada en algún tema. ¿Qué va a dejar vivo? Es decir, ¿qué va a dejar con reputación en este país de las instituciones tras su paso Pedro Sánchez? Pero una cosa es que se lleve por delante una institución y otra cosa es que se lleve por delante a personas de una institución. En la Guardia Civil hay corruptos, como lo hay en casi todas las organizaciones numerosas. De todo lo que de ahí hay una noticia que me preocupó un poco, que es que Koldo le pregunta al comandante de la Guardia Civil que tiene eso, que si le puede garantizar que no están pinchados los teléfonos del presidente y del ministro. Pero si es el propio director general de la Guardia Civil el que dice, oye, tened cuidado que os están investigando. El propio director general de la Guardia Civil, pero puesto por Pedro Sánchez. Koldo lo que pregunta en concreto es si puede estar pinchado el teléfono del presidente y el de Ábalos. ¿Por qué le preocupa a Koldo eso? Indudablemente porque tiene conversaciones con ellos. Si yo no hablo contigo por teléfono, a mí me da lo mismo que lo tengas pinchado o no. Otras noticias otras publicaciones estaban hablando de que un Guardia Civil facilitó unos terminales móviles que supuestamente no se podían pinchar, supuestamente, ¿no? Está claro que, como decimos, caquita en el culo tienen todos los que están metidos
Y el number one, el one, como dicen ahí, es el presidente. Sí, Lo que le tiene que dar vergüenza a un votante socialista, a alguien que se considere socialista, es semejante enjambre de buitres y en la cueva que están creando. Pero cuando hablamos del presidente, sabemos que hay una institución corrupta, Total. que es la presidencia del gobierno. Cuando hablamos de unos guardias civiles, no es la institución de la Guardia Civil, son unos guardias civiles. Claro, Es muy distinto. Por supuesto. Una organización con miles y miles de funcionarios públicos, Pero si es que en la precisamente, que hay Antonio, corruptos, por supuesto que sí, pero no es la institución corrupta. Antonio, si es que ha sido la unidad central operativa de la Sí, Guardia sí, Civil sí. la que ha investigado y ha sacado esto a la luz. O sea que no puede haber corrupción en la institución. Lo que pasa es que si tú pones, como ya se puso, lo puso ya Felipe González, ya puso a un director general de la Guardia Civil que dio mucho que sí. Hombre, se presentaba con 2 titulaciones y no tenía ninguna. Bueno, pero Y lo que hizo, menudo pájaro, acabó huyendo. menudo sinvergüenza. Bueno, pues ahora resulta que el que nombra Pedro Sánchez como director general de la Guardia Civil es el que dice, oye, tened cuidado que los míos os están investigando, ¿eh? Pero si tú eres el director general de la Guardia Civil, ¿cómo puedes decir alertar precisamente a presuntos delincuentes Antonio, que están siendo investigados por mi unidad central operativa? Es inconcebible. No, es muy sencillo. ¿Quién pone al director general de la Guardia Civil? El presidente Estamos del hablando de gobierno, un Pedro Sánchez. cargo político. No estamos hablando de un guardia civil. Claro, no. Ni de un militar. Al del chivatazo le han puesto un destierro de oro de estos de los que estamos hablando, pero es que el máximo representante de la Guardia Civil han caído los últimos 4 seguidos y con unos tiempos de duración muy cortos. Es que el Cuando llevar te como- refieres al máximo representante, ¿qué te refieres? ¿Al director general? Claro. Sí. En primer lugar, el director general ni es guardia civil, ni es militar. Es un político puesto por el gobierno. Claro. Sí. Luego no le afecta a la institución, le afecta al gobierno, que hay que ver qué político les coloca. Pero la sociedad, pongámonos, somos muy permeables a pensar que si las instituciones más altas han sido capaces de entrar en estos temas, porque uno estaba cobrando por esos teléfonos 2.000 o 3.000 euros. 3.000 euros en un sobre. En un sobre. Dicen, ¿cuánto de...? Porque también lo vemos en temas de aduana, hemos visto muchos casos. Dice, si las personas que nos tienen que proteger se ven envueltas, pero estamos hablando en la Policía Autonómica Catalana, lo hemos visto en la Vasca, en todo. Todos. Y Había inspectores de Hacienda, en sí. concreto hace un año salieron unos en Barcelona, que tenían cuentas corrientes en Suiza que no eran corrientes. Sí, o los que han hecho el informe ad hoc al hermano del presidente también. Bueno, eso lo han hecho ordenados. Ordenados por el político. Claro. Antonio, no ¿Qué puedo lo estar dirige? más de acuerdo contigo que España le debe mucho a la institución de la Guardia Civil, que estos tratan de supuesto. corromperla y no pueden. Gracias a pueden. Dios, la inmensa mayoría Pero de los guardias civiles creo que hacen un trabajo y una labor El 99%. encomiable, y la van a seguir haciendo. Pero hay un 1% que son Pero, como son. por desgracia, la Por desgracia. sociedad, cuando está Pero compuesta por sobre todo, personas, no podemos el controlar jefe todas. máximo lo nombra el gobierno. Y trata de Y- corromper y la en primer institución y lugar, de manchar no esa es guardia institución. civil. Y en segundo lugar, avisa a sus amigos. Claro. Oye, que estos que dependen de mí os están vigilando. República Bolivariana de Españistán es lo que quiere convertir Pedro Sánchez España. Bueno, vamos a hacer un breve paréntesis para la publicidad. Enseguida volveremos con un asunto preocupante, porque es que, claro, estamos hablando de un tema que se ha convertido en el tema principal, cuando lo que se pretendía debatir en el Congreso de los Diputados era uno de los argumentos que también preocupa mucho a la sociedad, y concretamente estaba recientemente en el puesto número 2 de preocupación por parte de los ciudadanos, que es la inmigración ilegal. ¿Cómo ponerle, digamos, regular todo esto para que no sea como está siendo ahora? Es decir, prácticamente pues invadiendo playas y llegando a situaciones como es la Isla del Hierro en Canarias, que es una ya es que rebosa, ya es imposible poder afrontar estas batidas que hay de cayucos. Es tremendo. Por cierto que Pedro Sánchez se inventó un rollo de una patera en el año 1949 que arribó a Venezuela con inmigrantes ilegales españoles. Canarios eran Sí, canarios. canarios, de las Islas Canarias, atraviesa en una patera, todo el Atlántico, llega hasta Venezuela. ¿Con un fuera borda o con velas? ¿Cómo No, iba la patera? sería vela, 1949. Una patera a Claro, vela. allí tendrías que poner una patera de 9 metros de eslora. Es decir, bueno, pues ahí no te cabe un motor a vapor, que era lo que había.
Claro, pues normalmente en el 49 no te cabe, había motores diésel y todo eso, pero... No te cabe ni el combustible que necesitas para llegar. Es imposible. O sea, eso, los viajes de Gulliver, que lo habrá visto por ahí, habrá asociado, vamos a tirar por aquí. Se montó un rollo y dice, Dios mío, ¿cómo es posible que en el Congreso de los Diputados se suba un presidente del gobierno al atril y a decir, y me acuerdo, y no, me cuentan qué tal, y se publicó en un diario de Venezuela que iban 100 y pico y cuenta las peripecias de cómo estaba el barco, pues claro, de allí, en fin, no. Yo me estaba acordando de la famosa frase en momentos determinados de Pérez Rubalcaba, ya fallecido, de que España no se merece un gobierno que le mienta. Sí, bueno, los españoles no se merecen un gobierno que les mienta. Ya, pero es que lo decía por una mentira, una presunta mentira. Presunta mentira. Aquí es una mentira continuada. Es ¿eh? todos los días una o varias. En fin, lo dicho, vamos a publicidad y enseguida volvemos con este asunto.